Buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde y la repetición a las 4:30 de la mañana. Hay mucha gente que definitivamente madruga y disfruta el programa. Eso nos hace sentir muy contentos. También nos escriben muchísimos correos. Hemos respondido todos los correos. Hay preguntas que respondemos de manera muy corta, muy sencilla, porque son obvias. Alguien nos preguntaba: fui trabajador independiente y no pagué los aportes a seguridad social. ¿De quién es la responsabilidad? Pues obviamente el trabajador independiente. Son cosas que son a veces muy sencillas de la lógica y uno responde a veces corto frente a cosas que son de pronto muy obvias. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio, todos los días subiendo en el rating, gracias a nuestros televidentes. Hoy retomamos el tema de los accidentes de tránsito, la concurrencia de culpas, cuál es la responsabilidad contractual, extracontractual, cuál es el proceder que debemos tener cuando ocurre un accidente, porque una cosa es un accidente menor donde simplemente hay pequeños daños materiales y otra cosa es muy distinto cuando ya hay afectados. Y por eso este tema lo vamos a dialogar con quién, pues con un experto en la materia. Se trata del doctor Sergio Sánchez Salazar, él es abogado especialista en responsabilidad civil, contractual y extracontractual, muy apasionado por este tema, sobre todo de los accidentes de tránsito. La tiene muy clara en esto y por eso quienes tengan inquietudes, ojalá nos llamen hoy para que el doctor Sergio Sánchez, quien además es de la oficina también del doctor Sandro Sánchez Salazar y un equipo de abogados muy importante que se dedican a resolver distintas áreas del derecho. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan. El gusto es mío de tener la oportunidad de compartir con ustedes. Un saludo muy especial para todos los televidentes, personas que en estos espacios siempre se acercan a observar y analizar las distintas intervenciones o manifestaciones que se hacen frente al tema jurídico, que de una concepción técnica requiere una mayor exigencia, pero con la idea de nosotros desarrollarlo de una manera práctica y pedagógica, los invitamos siempre a que puedan incorporar esos conceptos. ¿Hay alguna anécdota? Porque, ¿sabe una cosa? Y lo comento con los abogados muchas veces y decimos que con las anécdotas o la casuística que llamamos en la academia, aprendemos todos, que son los ejemplos. ¿Algún ejemplo, alguna situación que haya ocurrido en los últimos días que usted quiera compartir hoy con nuestros televidentes? Juan, sobre estos temas. Claro que sí, Juan, qué bueno siempre tener como ese tipo de situaciones, pues los casos invitan a analizar y a hacer un comparativo para, en especial los televidentes que dirán: yo tuve una situación como similar, tuve un caso como parecido, a ver cómo vamos a proceder o cómo vamos a actuar. Está rodando por las redes y ha sido viral, aunque ocurrió a finales del mes de mayo, un accidente de un vehículo deportivo de alta gama. ¿Cierto? La situación se desarrolla porque el hombre en la conducción, en el desarrollo de esa actividad, que como bien lo hemos dicho acá y hay que ser reiterativos y repetitivos, es una actividad peligrosa. Más aún que la jurisprudencia sí lo ha señalado, incluso hay una sentencia que es la SC 2107 del 2018, donde vuelve y esboza todos los parámetros de la actividad peligrosa, hace un análisis sobre el artículo 2356 y 2357 del Código Civil, donde habla de cuáles son las actividades, pero jurisprudencialmente señala la conducción y dice que en el 2357 de que quien se expone imprudentemente a riesgo, obviamente el concepto indemnizatorio se va a diezmar, se va a reducir o va a desaparecer. Entonces, ¿qué ocurre? El vehículo excede sus límites de velocidad y sobrepasa en curva y él se choca, colisiona y en la colisión se genera su muerte. Entonces, ¿qué se desprende de ahí, Juan? Elementos que aquí hemos narrado en múltiples oportunidades, de atenerse y acatar a plenitud las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. 2, el elemento de la culpa exclusiva de la víctima. 3, ¿qué otro panorama se puede abrir ahí? En la actuación e incurrencia del SOAT. ¿Qué se puede hacer en un caso de estos? Pues básicamente el SOAT, como ya lo hemos manifestado, actúa para sufragar todos los gastos médicos, de incapacidades, de terapias, tratamientos, medicamentos y en este, que es el peor de los casos, una indemnización por muerte, que le corresponde a las personas que cumplen ese requisito. Pero ¿por qué en el vehículo de alta gama, deportivo, cuál es, digamos, la situación allí? Porque usted trae el ejemplo
y sabemos que una cosa, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué nos trae el ejemplo? Traigo el ejemplo porque sí. Para ver qué implicaciones y ponernos en el lugar de esa situación. En el lugar del señor, listo. 1, desarrollo de actividad peligrosa. Listo. La actividad de la conducción como tal, netamente es actividad peligrosa, es decir, siempre hay un riesgo inherente al desarrollo de la misma. Por lo tanto, debemos de tener una conducta mucho más cuidadosa y más diligente en el desarrollo de la misma. O sea, si yo estoy en un vehículo deportivo, ¿debo ser más cuidadoso que quien no lo tiene? No, okay. Cualquier vehículo, siempre y cuando se desarrolle la actividad de la conducción, configura una actividad peligrosa. Todo el que conduce, sea moto, sea tractor, sea bus, es actividad sea peligrosa. Carro, es actividad peligrosa. Automáticamente nos obliga a tener una conducta mucho más prudente, mucho más diligente, mucho más cuidadosa y a ceñirnos más a las reglas que nos imponen en materia de cuidado. En el accidente el señor de pronto el conductor fue, ¿qué? Excedió los límites de velocidad y realizó un sobrepaso en curva en una calzada con doble sentido. O sea, fuera de que es una actividad peligrosa, desbordó el cuidado. Exactamente. Entonces, como lo establece la jurisprudencia, la doctrina y el mismo código puntualmente, se somete imprudentemente al riesgo. Y el riesgo le genera ese daño y el daño a su vez un perjuicio. Y en este, que es el peor de los casos, configura la muerte de la persona. Entonces, para irnos con televidente, el hacer algún tipo de reclamación en materia de responsabilidad contractual o extracontractual se convierte en una situación difícil, en tanto que la persona, además de realizar una actividad peligrosa, desbordó los límites o el deber de cuidado. No sé si el término que estoy utilizando para esta área del derecho es el correcto. Excelente, Juan. Allá iba a direccionar la situación, agregándole un hipotético. Si ese vehículo hubiera colisionado con otro, mira que estamos hablando de una calzada de doble línea. Sí, señor. Entonces él invade el carril que no le compete y colisiona. ¿De quién es la responsabilidad? Mira que en la introducción hiciste la manifestación de si hay concurrencia de culpas en el desarrollo de actividad peligrosa. ¿Qué dice en la sentencia? Esa que denuncia la SC 2107 del 2018. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, dice: hay que mirar quién tuvo mayor injerencia en la realización de ese hecho dañoso, quién aportó un mayor porcentaje. Hacer una especie de ponderación. Entonces hace un balance y entonces en este caso con un informe de tránsito bien detallado, quién es el que incurre en la situación para lesionar, para generar el daño. Sin lugar a dudas, el que está en su vehículo deportivo sale e invade el carril, sobrepasa en curva y colisiona con el otro. Luego para atender a nuestra televidente, no me deje olvidar porque en algunas ciudades del país, entre ellas Medellín, hay muchas personas que realizan los famosos piques y también andan o circulan en motos a altas velocidades y arriesgando la vida no solamente de ellos, sino de terceros, para que revisemos ahorita cómo operaría esa concurrencia de culpas y qué pasa cuando ocurre un accidente. Vamos a atender a Janet. Janet, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, doctores? Muy bien, gracias por llamarnos. Felicitaciones por el programa, no me lo pierdo todos los días. Qué bueno, eso nos alegra mucho. Excelente, porque nos ayuda mucho. Bueno, ¿cuál es su pregunta? Doctor. Sí, doña Janet, la escuchamos. Doña Janet, no se nos vaya. ¿Se cayó la llamada? Bueno, nos quedamos, eso queda uno como con esa inquietud. ¿Qué quería preguntar la televidente? Pero ahí tiene la oportunidad de volver a llamar. ¿Qué pasa cuando una persona realiza esas actividades que yo mencionaba, las motos y a toda velocidad y los piques y todas esas cosas? Un accidente. Muy bien, Juan. Claro que sí, eso hace parte de ese elemento, de esa concurrencia de culpas. Cuando se desarrolla, pues, o sea, cuando la colisión es contra otro vehículo o contra otra persona que está desarrollando la actividad de la conducción, se determina quién tiene mayor grado de responsabilidad o de injerencia en ese hecho dañoso. Entonces decíamos de que él va en una moto haciendo piques y se le monta encima otra moto o se le sube a un carro o colisiona contra un bus.
de quién va a ser la responsabilidad. Las motos no están diseñadas para hacer piques. Debes de respetar todo lo que está parametrizado normativamente en el Código Nacional de Tránsito, donde dice esas obligaciones y derechos de quienes conducen, sobre qué línea lo debe hacer, a qué velocidad lo debe hacer y en qué posición y forma lo debe hacer, claro, cumpliendo con todos los requisitos de protección personal. Si ese acto se genera contra un peatón, contra una persona que no desarrolla la actividad de la conducción, hay que mirar también la ubicación de esta persona. Mira que en episodios anteriores manifestábamos de que la persona cruza la calle no utilizando el puente peatonal, sino que lo hace de manera arbitraria. Qué mala costumbre tenemos en Colombia con los puentes por la calle peatonales. Corriendo. Entonces, si cualquier vehículo te colisiona, ahí estás generando un hecho que se puede catalogar como culpa exclusiva de la víctima. Corriendo los peatones en un semáforo en rojo y casi que retando a los vehículos, eso es un tremendo desorden. Y sabe que lo recordé recientemente, cuando en la ciudad de Medellín, en el sector del Poblado, ocurrió un accidente donde un vehículo perdió los frenos, siendo un accidente con un bus escolar. Sí. Y bueno, y yo recordé porque usted decía, es que también el vehículo tendrá que demostrarse que sí tenía como una actividad peligrosa, si estaba, digamos, todo el tema mecánico estaba en orden. Vamos a hablar enseguida de eso para tener nuevamente a Janet, que estaba muy pendiente de hacernos una pregunta. Ahora sí retomamos con ustedes, doña Janet, ¿y cuál es su inquietud? Bueno, buenas noches de nuevo, vean. Claro que sí. ¿Aló? Sí, la estamos escuchando perfectamente. Bueno, mi hija estaba cuadrando el carro acá afuera de mi casa y mi esposo le estaba diciendo hasta dónde lo podía cuadrar y el carro se le fue y lo accidentó. ¿Él puede hacer alguna reclamación ahí? ¿Pero quién accidentó a quién? Mi hija accidentó a mi esposo, que viene a ser el papá de ella. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esa situación? La pregunta es si él puede hacer reclamación ahí, oiga, al seguro del carro. Está interesante la pregunta, si de pronto utilizar la póliza de seguros, no sé si lo que preguntan a Janet, para quién hace las veces de padre. Si la hija, me tienen que responder, es que yo me accidenté por culpa suya, usted dejó rodar el carro. Qué buena esa observación, Juan. Mira que hay que analizar muy bien el contrato de seguro que adquiere la hija de la señora, ¿cierto? La joven que genera el daño. Hay que mirar también hasta qué punto el señor tiene cierto grado de responsabilidad en la ubicación o en el posicionamiento, en el momento de ubicación del vehículo. Pues si estoy estacionando. Para ello se requiere analizar esa póliza. ¿Por qué? Porque las pólizas tienen en un clausulado en muchas oportunidades esa eximiente de cumplimiento. Las famosas exclusiones. Esa exclusión dada su parentesco o familiaridad. Lo segundo, a través del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, al señor lo pueden llevar o en su momento, ¿cierto? Llevarlo a la clínica para que sea atendido de manera íntegra. Tercero, siempre, Juan, para hacer una reclamación debe existir un hecho dañoso. Es decir, debe de generarse el daño, que ese daño es la vulneración de esos bienes jurídicamente tutelados, sea patrimonialmente o en la integridad física. Mejor dicho, si ese caso llegara a su oficina, ¿cuál sería el daño que usted estaría a valorar en el caso del señor? Y obviamente el soporte fundamental para definir un daño en materia de integridad física es una historia clínica completa y donde el motivo de consulta establezca, vengo porque me atropelló pero un si carro, un simple rasguño no... Si son situaciones, Juan, tú sabes que la jurisdicción en este momento, esos temas tan leves, tan endebles, por llamarlos así, no hace caso de ellos, pues. Entonces uno acercarse a la jurisdicción, hacer una reclamación un desgaste por un ibuprofeno, pues no se justifica. No justifica. Pero entonces están esas líneas. Frente al seguro, mirar póliza, a ver si hay eximiente, si hay esa exclusión frente al parentesco. 2, mirar si hay una configuración del daño real, que sea algo tangible, palpable y que sea demostrable para solicitar la indemnización. Y 3, a través del seguro obligatorio de tránsito, quien se lesione y sea bajo la ocurrencia del vehículo que está desarrollando la actividad, puede acercarse a solicitar la atención clínica integral. Bueno, hablábamos del accidente reciente en la ciudad de Medellín, donde se vio involucrado un vehículo. La Loma de los González, sí. Exacto. Ahí, ¿qué pasa si se demuestra que el vehículo se dañaron los frenos porque hubo una posible negligencia de quien lo conducía o el propietario del vehículo?
¿O qué pasa ahí? Hombre, Porque Juan, invadió un carril contrario también, obvio, por la emergencia. hay que analizar muy bien el tema y para quienes propiciaron la situación, que es el vehículo más grande, hay imágenes pues totalmente contundentes de la situación. Manifestar un caso fortuito, una causa extraña, pues que es lo que llaman la jurisprudencia y la doctrina, que es una causa extraña, que es el caso fortuito de la fuerza mayor, tiene que tener elementos muy sólidos, porque es indudablemente que es responsabilidad del dueño y el conductor del vehículo un mantenimiento íntegro de para poderse desplazar en la ciudad de Medellín. O sea, no bastaría y más con por decir las que... distancias y los lugares que recorre, es que Claro. mira que estamos hablando de una loma y las mismas señales de tránsito en el área metropolitana hablan de si vas bajando en segunda, así lo dice. Así es. Entonces todo ese tipo de hechos tienen que estar muy bien ligados porque las imágenes son contundentes y hablar pues de una exoneración de responsabilidad es una situación bien compleja. Consideraría yo que lo ideal es que tengan sus seguros al día para proceder con las respectivas reparaciones. No sé, doctor Sergio, si me quiere responder esta inquietud que a propósito de la televidente anterior que hablaba sobre ese caso muy particular de la hijastra y el señor que hace las veces obviamente de padre. ¿En qué casos debemos utilizar la póliza de seguro? O sea, porque cada que hay un accidente, no, pues yo tengo mi póliza. Sí, pero uno debe utilizar la póliza porque sí, así no tenga la culpa del accidente que originó simplemente porque usted está pagando una póliza y tiene unas coberturas. ¿En qué casos debe uno hacer esa valoración o ese análisis del caso? Juan, las reclamaciones que se llevan a cabo a las distintas aseguradoras tienen el fundamento del hecho dañoso, que incluso impera en materia jurisprudencial cuando se habla de una responsabilidad civil contractual o extracontractual. Entonces tenemos esos elementos constitutivos, sobre todo en los accidentes de tránsito. Uno es el hecho, dos es la configuración de un daño, ese daño lleva a un perjuicio, y el nexo de causalidad. Porque si es actividad de la conducción, ya hablar de la culpa no es un asunto que compete, puesto que como actividad peligrosa se sobreentiende que hay una culpa. Perfecto. Pero entonces esa reclamación, Juan, debe reunir esos elementos, porque de lo contrario no podría endilgarse o proceder con una reparación patrimonial, que es lo que busca el tema civil. El tema civil busca eso, el resarcir patrimonial de la persona de manera íntegra. Perfecto, tenemos dos llamadas, empecemos con Luz Helena. Luz Helena, buenas noches. Muy buenas noches, doctores. Los felicito por este programa y les voy a preguntar algo. Un hermano mío tuvo un accidente en diciembre, el 2 de diciembre, un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo, de trabajo no, de tránsito. Exacto. Y bueno, el SOA lo tuvieron que hospitalizar, el SOA le cubrió, se le acabó en 8 días, en 5, se le acabó en 5 días el SOA, entonces bueno, lo cogió la EPS. Él está incapacitado desde diciembre que tuvo el accidente hasta la fecha de hoy, todavía sigue incapacitado. ¿Qué reclamación hacemos ante el SOA? Porque él quedó incapacitado para trabajar, él ya no puede trabajar, no puede laborar. Oiga, gracias por esa pregunta, porque precisamente hace poco estuvimos atendiendo una situación donde es que entre SOAT y EPS se tiraban la pelota. Y el SOAT cubre hasta cierto momento, pero si yo tengo la EPS, obviamente, o sea, ¿en qué momento entra la EPS a hacer la cobertura del pago de las incapacidades? O la situación del señor que parece que va a necesitar más incapacidades, más tratamiento, más atención. Es un tema muy del diario vivir en la ciudad, Juan. Eso ocurre mucho. Igual a la señora doña Luz Helena, con el saludo muy cordial y agradeciéndole por estar en sintonía y no perderse el programa y aprender conceptos frente a esto. Yo la invito a que se acerque a mi oficina y llame al 512-6355. 512-6355. En este momento hay una persona en la oficina, uno de nuestros dependientes, que va a recibir las llamadas y te va a programar una cita. Porque ¿qué necesitamos para analizar muy bien el tema? 1, el informe de tránsito. 2, la historia clínica completa de la persona que fue víctima del perjuicio. Y con base en ello hacer un análisis muy prudencial para ver a quién se le reclama de mejor manera. Al SOA normalmente, cuando llegan las personas por
por accidentes de tránsito deben de brindarle una atención integral, donde tiene todo el componente quirúrgico, farmacológico y de rehabilitación. Si el monto que tiene ese seguro se termina, se acaba porque ya dijo que se acabó el SOA, porque normalmente se puede exactamente. acabar, hay personas que requieren procedimientos muy exigentes y alto costo. La IPS o el lugar, la clínica donde esté, debe de seguir sufragando esos costos y proceder a cobrárselos al FOSIGA, pero muchas veces por ese desconocimiento o esa situación se hacen los desentendidos. Y le dejan el tamaño del problema a la EPS. O en el peor de los casos al mismo usuario. No, es que es el que se le acabó el SOA. Se le acabó el SOA. Defiéndase como exactamente. pueda. Sabiendo que Venga, está el vamos. FOSIGA hoy, ADRES, es quien entraría a cubrir esos gastos. Exactamente, así Mire, es. hay que aprender Así estas herramientas, estos trucos, si se puede decir así de manera muy coloquial, porque si no, problemas. Sí, desde luego que sí. Tenemos más llamadas, doctor Sergio. Tenemos a don Uriel. Don Uriel, buenas noches. Buenas noches, doctor. Qué gusto poderme comunicar con ustedes. Muy amable. Lo que pasa es que en enero del año pasado yo sufrí un accidente de tránsito, ¿sí? El accidente de tránsito ocurrió pues en vía clara, pues a pleno día, el día estaba muy claro, muy tranquilo, y un señor me embistió con su carro, ¿cierto? Yo sufrí lesiones permanentes, o sea, sufrí cicatrices en la cara, pérdida de dientes, lesiones en los dos fémur, y medicina forense me dio una incapacidad permanente, ¿cierto? El señor se identificó que me accidentó, no tenía SOA ni tenomecánica del carro, y mi motocicleta me cubrió hasta cierta parte, pues me cubrió hasta donde el SOA, aguantó la capacidad del SOA, ¿cierto? Exacto. ¿Qué puedo hacer yo ahí en este caso? Si demandar al señor, o ustedes en qué me pueden asesorar, ni yo les pague, muy formales. Bueno, lo primero, el doctor Sergio le puede dar una cita. De hecho, repitamos el teléfono porque en este momento hay una persona atenta, porque sería bueno revisar el caso, porque a veces hay que revisar, bueno, y quien genera el accidente, ¿será que puede responder? Revisar todo el tema de póliza, revisar todos los documentos, doctor Sergio. ¿Qué hacer en ese caso que lo veo como enredadito? No, comparto plenamente lo que manifiestas. Yo le hago la invitación a don Uriel, a quien saludo muy cordialmente, para que se comunique al 512-6355. 512-6355 y organizamos una cita. Téngame completo lo mismo de siempre, lo que solicito yo, el informe de tránsito y la historia clínica completa. Muy seguramente puede tener también el informe de medicina legal, o si no lo ha hecho, para darle las indicaciones de cómo se procede. Y de esta manera analizamos el caso y miramos a quién direccionamos, porque lo que dice Juan es demasiado valioso. Desafortunadamente hay personas que generan el daño, que son contravencionalmente declaradas responsables, pero que no tienen recursos para reparar. Entonces, en materia jurídica o proceder con una reclamación es demasiado complejo, porque esperar a que una persona de esas tenga recursos para repararte a ti y toda la gestión es complejo. Otro panorama que se abre, Juan, con este tipo de accidentes, a propósito de las dos preguntas, mirar hasta qué punto hay una pérdida de capacidad laboral, qué porcentaje se tiene, y si este supera un 50%, como muy bien se ha hablado Pensión aquí, de invalidez. hablar de un tema de pensión de invalidez. Bueno, vamos a ir a una pausa y durante la pausa ustedes tendrán la oportunidad de tomar los datos de los teléfonos, oficinas y redes sociales de los doctores Sergio Sánchez y Sandro Sánchez. Ya regresamos. Bueno, para ubicar al doctor Sergio Sánchez, quienes estén interesados en este momento en recibir asesoría sobre la responsabilidad civil, contractual, extracontractual, todos estos temas de tránsito, pues digamos que la oficina en el centro está ubicada en la calle 49, número 5021, oficina 2507, edificio del Café. Teléfono 512-6355. En el Poblado, calle 1A Sur, número 43A25, edificio Colmena, primer piso, teléfono 266-0520. Los Sauces, carrera 65, número 49B21, local 104, Centro Comercial Los Sauces, teléfono 260-9341. Y además están en las líneas de WhatsApp. Ahí está el 305-322-1113, está el 260-9341, están las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, Sandro-Alpizo, Sergio Sánchez Abogados, para que también a través de las redes sociales se enteren de las noticias que se generan en dichas oficinas.
Nos han pedido que este programa sea de 1 hora, realmente esto se va muy rápido. Doctor Sergio Sánchez, aprovechemos para dar algún tip o tips para cerrar rápidamente el programa e invitación a nuestros televidentes que tengan inquietudes. Gracias, Juan. Sí, no, desde luego siempre tener el acompañamiento y la asesoría de un abogado frente a este tipo de situaciones que convencionales normalmente no manejamos. Por eso en el espacio se dieron de manera muy clara todos los números, en especial el 512-6355 y las redes sociales Sandro-Alpizo, Sergio Sánchez Abogados. Bueno, muchas gracias, doctor Sergio. Hemos llegado al final de su caso en casa. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio, pero no se vayan, porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.